y sobre todo o sea, hacer que esas diferencias que se han marcado durante la historia pues salgan a relucir, ¿no? Porque es precisamente lo que ha ocurrido en la historia. Y bueno, la perspectiva de género ayuda a reconocer cómo las costumbres culturales han limitado la participación femenina en todos estos años. Eh, y esto es justo, quiere decir que a las mujeres nos han dicho, por ejemplo, que por naturalmente somos muy buenas cuidando, ¿no? Solamente porque tenemos un útero o porque tenemos mamas, ¿no? Pero eso justo, o sea, no hay sustento, o sea, ya se han hecho muchos estudios en los que los hombres pueden ser igual de buenos cuidando, ¿no? Y no por eso se van a convertir ya en automáticamente algo menor, que es como lo que se ha manejado hasta ahora. Y también el hecho de que los hombres participaran pues públicamente en la toma de decisiones ha sido justificado en estas como diferencias supuestamente biológicas, ¿no? O sea, como si no pudiéramos nosotros participar por alguna razón que no existe. Dejen, eh, entonces, bueno, la perspectiva de género se ha aplicado en muchas disciplinas ya, no solo ahora en el periodismo, que es como muchas colegas han empezado a implementar, sino que la primera que lo utilizó fue por parte de la psicología, fue Robert Stoller, y fue él quien utilizó, digamos, esta categoría para diferenciar como esta cuestión del sexo, ¿no? Y también nos ayudó a entender la identidad de género, que es sumamente importante, que es cuando, pues a partir de nuestra infancia empezamos a identificarnos automáticamente con manifestaciones, pero que no son más que atribuciones culturales. Y luego también viene la parte del rol de género, que pues es el conjunto de normas y prescripciones que han dictado desde la sociedad y la cultura sobre cómo tenemos que comportarnos según nuestro sexo. Y esto ha pues ayudado mucho a cómo se juegan las actividades que se realizan diario y sobre todo pues es un poco lo que ha marcado la desigualdad en la historia, ¿no? Entre hombres y mujeres, entre otros factores, pero pues primordialmente también es uno. Y esto, otra cosa que es importante mencionar es que pues la perspectiva de género no es más que un muy bonito nombre, digamos, disciplinar para hablar sobre el feminismo, porque en sí pues es es un sinónimo, o sea, cuando yo digo que hago periodismo con perspectiva de género, quiere decir que estoy haciendo periodismo feminista. Y bueno, o sea, ahora hay como algunas excepciones, ¿no? Hablar de feminismo es como únicamente centrarte a lo mejor en las mujeres y de género ya está un poco más amplio en ese aspecto. Y creo que eso es lo interesante pues el concepto, ¿no? Y los términos, el hecho de que va cambiando y eso es importante porque así como todo va cambiando, o sea, algunas ciencias, algunas disciplinas, estudios, el propio periodismo, pues también nosotros como lo aplicamos. Y quisiera retomar un poco rápidamente como esta historia de por qué es importante aplicar como el feminismo, el concepto de perspectiva de género en el periodismo de economía y finanzas. O sea, es únicamente, esto dice la feminista Nuria Varela, que el concepto de género es la categoría central de la teoría feminista. Entonces, esto quiere decir que, por ejemplo, el feminismo como tal empezó a emplearse a partir de, o sea, como un término tal cual, de 1791, por ahí, gracias a la activista Blanche de Gauche, que ella pues estaba como participando un poco en la Revolución Francesa y ella, o sea, en este periodo, pues claro que es una revolución y entonces todos estaban como proponiendo cambios, ¿no? Que de eso se trataba y pues obviamente las mujeres pensaron ilusamente al parecer que ellas podían ser parte de este cambio y fue cuando Rousseau y demás participantes les dijeron como, ¿de qué hablas, no? Estamos hablando de fraternidad, de igualdad, pero pues solo es para nosotros, para los hombres. Las mujeres pues no pueden tener
cabida política o decisiones, ¿no? Ustedes se quedan en la casa y solo sirven para parir, gracias por participar. Y entonces esta activista Olympe de Gauche preparó una declaración que era como la respuesta a la declaración del ser humano de la Revolución Francesa y se llamó Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadanía. Eh, Parecería que es algo muy natural, ¿no? O sea, algo que se esperaba, pero en realidad, pues esta declaración le ganó la guillotina. Eh, y después de esto, por ejemplo, Hubertine Klein, que también fue una mujer que empezó a hacer como activismo con sus amigas, con sus compañeras. Entonces se autoadjudicaron la palabra feminista para decir, bueno, si se supone que vamos a pedir derechos como iguales que los hombres y eso nos hace feministas, pues soy feminista, ¿no? Y justo se publicó en un periódico y fue como, digamos, el término empezó a tomar fuerza en Europa específicamente y ya para 1900 la palabra era muy popular, ¿no? O sea, no tenía ni siquiera una carga, pues, negativa ni nada, solamente eran feministas y justo fue por ello que llegó a Gran Bretaña cuando estaba el movimiento de las sufragistas y comenzaron como o sea, autodenominarse tal cual como feministas. Y esto es importante porque gracias al hecho de que las mujeres comenzaron a posicionarse como pues, un sujeto que podía decidir o sea, sin problema y que antes, no sé, incluso decían que por la biología el cerebro de las mujeres no les permitía pensar en otra cosa que no fueran los hijos o las emociones, pues esto fue como la respuesta de decir, claro, o sea, nosotros también vivimos en este mundo, ¿no? O sea, tenemos voz y voto, literalmente. Y un poco hablando de por qué las olas, que hay 4 olas del feminismo, pero digamos que la segunda y la tercera ola son como las que nos han hecho replantear mucho como el feminismo en la economía, ¿no? Y la segunda ola, que fue, o sea, vino después de la primera, que es como el sufragismo, el movimiento de bueno, hay muchas como discrepancias de cuándo empezó la primera ola, la segunda, etcétera, pero bueno, o sea, como aproximadamente estos son lo que tenemos y la segunda ola fue justo como mujeres que ya estaban, digamos, participando en una familia, o sea, que estaban igual adjudicadas hacia el espacio privado, es decir, como el trabajo doméstico, y ellas decidieron como precisamente salir a lo público, ¿no? Es decir, o sea, al voto, a decir, pues, no, o sea, también quiero trabajar, ¿no? O sea, que esto, pues, como sabemos, se dio en un contexto en el que las mujeres tenían que trabajar, pero fue más porque tenían que casi sustituir a la fuerza laboral masculina, que era en ese entonces la que predominaba. Pero bueno, gracias a esto, pues ellas pudieron como mmm, debatir lo que se les había asignado, es decir, que por ser mujeres tenían que quedarse a cuidar a los hijos, a hacer trabajo en el hogar, cuando pues ellas también querían tener otro tipo de aspiraciones, ¿no? Y también se debatió mucho esto del feminismo de clase, o sea, pues quiénes eran las que podían como pensar esto, ¿no? Un poco. Y esto nos lleva como a pensar también que los grandes pensadores de la economía pues tuvieron tiempo para hacerlo porque tenían la oportunidad o sea, y los, digamos, como privilegios de hacerlo, ¿no? Y incluso hay un libro que se llama ¿Quién le hacía la cena a Adam Smith?, ¿no? Y que pues propone esta misma concepción, que las mujeres todo este tiempo han sostenido economías y países porque ellas han estado detrás del trabajo de cuidados y del hogar, que si no se hubiera hecho, pues casi que no tendríamos pensadores, ¿no? Entonces, es como resignificar este trabajo. Y la tercera ola, que es como un poco más hacia pues, este siglo, es igual como la liberación sexual y eso también ha ayudado mucho como a la reconcepción de la familia, de lo público. Las mujeres pues ahora sí que o sea, empezaban a participar más en el mercado laboral, pero al mismo tiempo era como
una pelea entre decidir, ¿no? Si querían enfrentarse al mundo laboral, tenían que apartarse de la vida doméstica, eh, asumiéndole como si fuera algo contrario, ¿no? Y porque los hombres nunca tuvieron que enfrentarse a ese dilema de si me voy a lo doméstico, no, no voy a dejar mi trabajo, ¿no? En cambio, las mujeres sí eran como, pues si me voy a lo doméstico, o sea, fuerza tengo que dejar, perdón, si me voy a lo laboral, a fuerza tengo que dejar lo doméstico. Y bueno, esto es lo que es como importante porque es cuando entran como los conceptos, pues ahora sí que de economía. Y, y bueno, también hablando de estadísticas y por qué es importante implementar la perspectiva de género en las cifras, bueno, hay un ejemplo muy, muy fácil, es el de, no sé si ustedes están familiarizados con el concepto de reference man, en el que, pues, si lo piensan, si las mujeres se integraron a el mercado laboral tardíamente, y también a manejar los automóviles, pues estamos pensando que quienes diseñaron los automóviles, pues eran hombres y quienes lo iban a manejar, pues eran hombres. Entonces, digamos que basaron el modelo de accidentes, pues en un modelo de, o sea, masculino, estereotípicamente, ¿no? O sea, espalda ancha, altura mucho más grande que a lo mejor una mujer, falta de senos, de caderas. Entonces, esto ha llevado a comprobar que el diseño de estos automóviles ha sido para los hombres y cuando las mujeres ahora eh, pueden manejar, ¿quién lo diría? ¿Qué concepto? Pues resulta que ellas tienen un 50% más probabilidades de resultar gravemente heridas que los hombres. Y aunque los hombres, está comprobado, chocan más que las mujeres. Entonces, este es un tipo de ejemplo de por qué es importante ver las estadísticas y por qué es importante, o sea, como implementar esa perspectiva de género en todo. Y es lo que mencionaba antes, se ha implementado en muchas otras disciplinas, no solo en la psicología, actualmente ya hay, o sea, la perspectiva de género es aplicada en la sociología, la antropología, la medicina, que se requiere mucho, en el diseño propiamente, porque pues sí, es cierto que pues si los hombres diseñaban y no pensaban como en qué podía impactar a las mujeres, pues diseñaban para sí mismos, ¿no? Y creo que lo mismo ocurre cuando hablamos del periodismo, ¿no? O sea, eh, ir a una escuela y entender el periodismo y pues si los periodistas hombres predominaban antes en las redacciones, pues es muy probable que esta percepción, esta como objetividad en realidad esté más que nada pues permeada por la percepción masculina, ¿no? O sea, qué temas se cubren, de qué temas hablamos cuando hablamos de economía. Eh, y creo que eso es lo interesante. Otro rápido ejemplo de por qué es importante aplicar la perspectiva de género en diferentes disciplinas fue, y esto creo que es importante para el periodismo también, un antropólogo español cuyo nombre es Manuel Delgado y es retomada también por la antropóloga Marta Lamas, quien él, o sea, él señala que pues se puso a investigar un tema, ¿no? Que ya había sido retomado desde hace mucho tiempo, sobre la violencia popular anticlerical en España durante 1936. Y él, pues ya, o sea, ya había conclusiones, ya habían dicho, pues, por qué quemaban iglesias, quemaban atriles y, no sé, capillas, e incluso llegaron a matar a monjes, a monjas, y pues decían, es que la iglesia fue un brazo derecho del franquismo, ¿no? Entonces, pues obviamente los hombres, quienes eran los que hacían estas manifestaciones violentas contra las iglesias, pues están enojados contra el franquismo y contra la dictadura, ¿no? Y como que esa era la única explicación hasta que existía, hasta que Manuel Delgado dijo como siento que hay otra razón, ¿no? O sea, de por qué están haciendo eso, por qué hicieron estos actos violentos. Y entonces aplicó perspectiva de género a su investigación y esto lo llevó a descubrir que en realidad no había sido una manifestación antifranquista, sino que los hombres no recuerdo bien la región en España, pero los hombres de esa región estaban
enojados contra la iglesia eh, porque las mujeres eran las que asistían y entonces ellos creían que si las mujeres, digamos, como que se empoderaban en la asistencia a una misa católica, esto les iba a hacer perder como su poder y su papel en la familia, ¿no? Entonces, no era más que un temor de que las mujeres, digamos, tomaran un papel más importante en la familia española, ¿no? Y Manuel Delgado se dio cuenta que los elementos que eran quemados o que pues eran justo violentados eran elementos que los hombres consideraban como feminizantes, ¿no? O sea, entonces por eso manifestaron como esta violencia contra estos elementos porque tenían miedo a perder el poder que pues tenían en ese entonces en las familias españolas. Entonces, bueno, este es como dos ejemplos de por qué aplicar la perspectiva de género puede cambiarnos totalmente una investigación y ahora sí que, como diríamos, pues ahí está la nota, ¿no? O sea, parece que de repente tenemos conclusiones y explicaciones de algo, pero a lo mejor sí pensamos un poco diferente a como, ¿no? Aprendimos, porque todos pues aprendimos en este mundo patriarcal, pues puede cambiar el tema principal que queremos. Y bueno, yo igual voy a hablar un poco de las cifras, de por qué estamos aplicando perspectiva de género al hablar de periodismo económico. Y bueno, creo que podemos coincidir todos en que existe una desigualdad en el mundo y también existe una desigualdad de género que se manifiesta de diversas formas. Y una de estas desigualdades también es la económica. Eh, un poco pues sí, retomando lo que ya mencioné, es esta cuestión en la que pues las mujeres sí han hecho trabajo que solo no ha sido reconocido y que existe el trabajo remunerado que es como el um, oficial, ¿no? Porque incluso hasta las mujeres que se han integrado al mercado laboral, pues lo hacen de forma más precaria, de forma informal, se supone que este es un concepto, o sea, suena mal, pero en realidad sí están trabajando, solo que no tienen contrato, como los hombres. Y creo que eso es lo que nos lleva como a pensar que las mujeres ganan menos, ¿no? También, o sea, y nos damos cuenta de estas estadísticas si vamos viendo, si vamos desglosando por sexo, ¿no? Hay algunas estadísticas que ya nos están dando esto y justo, por ejemplo, es pensar tan solo en el hecho de que eh, hay una fuerza laboral de mujeres de como 43% en México y de hombres son como el 78%. Y eso era prepandemia. Entonces, ahora seguramente, no he revisado bien las cifras, pero seguramente impactó más, ¿no? O sea, en el aspecto en que a muchas mujeres las corrieron. Entonces, hay algo que también me gustaría agregar al hecho de que sí podemos dilucidar estas cifras y ver los números, pero si no tenemos el contexto, si no tenemos una historia, no podemos explicar qué está pasando, ¿no? Eh, hay que, o sea, hay que desglosar un poco y también buscar los porqués, porque ahorita veremos algunos ejemplos de cifras que nos hablan, pues sí, ¿no? Las mujeres trabajan menos y más o menos podemos explicar por qué, pero pues yo creo que hay que ir más a fondo, ¿no? O las mujeres ganan menos, pero esto sí no tiene explicación, o sea, si están haciendo el mismo trabajo que un hombre o que mismo, o tienen la misma posición en un empleo y no obtienen el mismo salario, es meramente machismo, ¿no? Entonces, bueno, yo normalmente, o sea, he trabajado con cifras de trabajo remunerado y no remunerado, que es como el trabajo de cuidados y doméstico, y también incluso de manufactura, es como en lo que me he enfocado. Entonces, voy a salirme un poco para enseñarles también cómo ha sido ir a los tabulados. No sé si puedan ver también las cifras o se quedaron en la presentación. ¿Ya se puede ver en el INEGI? Ajá, perfecto. Ah, sí. Bueno,
O sea, el INEGI cambia todo el tiempo de cómo buscar cifras. Yo, o sea, lo que pasaba también mucho es que eh, el INEGI también ha implementado por sí mismo la mm, perspectiva de género. Yo no puedo decir cómo era antes porque no, o sea, no, digamos, empecé a hacer como esta cobertura en 2015 aproximadamente, entonces tampoco es que sepa muy bien si antes no daba estos indicadores. Pero, o sea, sé que daba, por ejemplo, como los desagregados de sexo y hombre y mujeres, ¿no? Pero actualmente cuenta con muchos más clasificados para entender muchos, o sea, muchos tabulados de todo, o sea, de cifras que inimaginables. Entonces, por ejemplo, acá, creo que sí, voy Estefanía, a, sí, se regresó a tu pantalla y ya sí, no estamos en el link. vale, vale, esperen. Déjenme, eh, porque justo quiero enseñarles, ajá, normalmente, incluso los mismos boletines del INEGI ya vienen como hasta muy desagregados, ¿no? Por ejemplo, esta es la encuesta nacional de ocupación y empleo, que es de diciembre, sí, pues junta lo de diciembre de 2020, lo cual está muy completo, o sea, yo no antes, o sea, creo que está así por el contexto, ¿no? O sea, incluso mencionan mucho sobre la pandemia y demás, pero aquí podemos encontrar muchos indicadores de cómo se desagrega por sexo. Y, o sea, la verdad es que ha cambiado mucho. Yo ahora, o sea, como que ocupo más cifras más de región, porque ya no me enfoco nada más en México. Pero entonces, como que estoy reaprendiendo un poco del INEGI. Y uno de estos indicadores es justo que antes no te aparecían tantas gráficas de género, lo cual me parece maravilloso. O sea, ya te dan muchos aspectos muy buenos. Y entonces, por ejemplo, aquí ya de entrada podemos ver cuántos hombres y mujeres estuvieron trabajando el último año, porque si este es anual, esta es una comparación anual. Entonces, aquí nos da, o sea, una perspectiva muy amplia, ¿no? O sea, de cuántas mujeres en la pandemia no habían estado trabajando. Justo el año anterior de prepandemia había 45.2% de mujeres trabajando y en agosto del 2020 con pandemia bajó muchísimo, ¿no? Eh, Insisto, o sea, esta es una nota, claro, es decir, pues bajó la población económicamente activa de mujeres, pero y después tenemos que entender por qué, ¿no? Y solamente así hay como otra nota. Y sí, esto va a salir un día, pero a lo mejor ya con estos tabulados podemos ir a buscar dónde están esas mujeres que se quedaron sin trabajo y por qué se quedaron sin trabajo. O sea, eh, a lo mejor podemos hacer esta comparación, por ejemplo, en 2019, siempre mencionan que son las mujeres las que están en un porcentaje laboral con mayor precariedad laboral, ¿no? O sea, que tienen un trabajo, tienen un sueldo fijo, tienen un horario, están yendo, pero no tienen contrato. Y esto ya se contempla como precariedad laboral o que ganan a lo mejor un promedio menor de lo que sus prestaciones, ¿no? O si tuviera. Y entonces, claro que si entendemos en que en la pandemia hubo recortes laborales, pues a las empresas les conviene mucho más despedir a aquellas personas que no tienen contrato para no cumplir con pues las prestaciones. No sé si se escucha mucho afuera, si no, díganme y lo puedo cambiar. No, sí te escuchamos, está bien. Súper, gracias. Y bueno, esto es, por ejemplo, como una parte de una nota. Luego, o sea, también es muy bueno entender cuáles son los conceptos que maneja el INEGI, porque muchas veces no coinciden como con no sé, las definiciones, digamos, incluso del idioma. Entonces, por ejemplo, la población económicamente activa es aquella que está en disposición de trabajar, que tiene, digamos, una edad después de los 15 años. Y no necesariamente tiene que estar trabajando, sino simplemente que puede hacerlo, ¿no? Entonces, también, por ejemplo, la informalidad la clasifica como
como esto que les contaba, de tener un trabajo pero no tener contrato, y entonces también maneja que la informalidad puede ser que son personas que trabajan en, no sé, como vendiendo o itinerantes, ¿no? Entonces, está complicado. Y es bueno entenderlo también porque esto nos, o sea, el concepto incluso de informalidad nos ha llevado a estigmatizarlo, ¿no? A decir que toda aquella persona que trabaja bajo el modelo informal es ambulante y lo hace como en la ilegalidad, lo cual no es cierto. Mm, y bueno, obviamente este boletín pues tiene todo, o sea, como por estado, comparación anual, lo cual también está brillante. Aquí es lo que les decía, como la población económicamente activa, hombres y mujeres, y también te da por desagregado. Eh, Hay una cifra que quería contarles muy importante. Eh, 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 mm, el sector. Claro, aquí también nos está diciendo, por ejemplo, en los sectores en los que más se desempeñan, ¿no? O en los sectores que más activos estuvieron en diciembre o el último año. Y eso no solamente, o sea, eso es importante porque ya podemos decir como qué sector fue incluso más impactado por la pandemia. Pero aquí nos debe de dar también las cifras de cuántos hombres y mujeres trabajan en estos sectores. Eh, y eso también nos va, o sea, eso incluso es otra nota, ¿no? Porque, por ejemplo, y nos vamos a ir como con algo muy, que parece obvio, ¿no? En diciembre, ¿cuántos hombres estuvieron trabajando en el sector agropecuario? 17.6%. Y mujeres, 3.7%. Entonces, aquí vemos, o sea, y claro, o sea, observando podemos ir a estos campos y observar que los hombres, pues sí, tienen más tierra, son los que, no se trasladan incluso, y no vemos a tantas mujeres, ¿no? O sea, visualmente parece obvio, pero esto también nos va a explicar muchas otras cosas, como que cuando las mujeres o los hombres aplican a apoyos de gobierno para el campo, normalmente quienes los obtienen son los hombres, y esto es por muchas razones, ¿no? Y también esto es otra nota, otra investigación, ¿no? O sea, si tú vas y les preguntas, ¿por qué no aplicas para un apoyo para el campo? Probablemente te van a contestar que es porque ellas creen que solo se lo dan a los hombres, quienes ya son dueños de la tierra o quienes la trabajan. Entonces ellas por de entrada no aplican, aunque incluso haya programas diseñados para mujeres. Entonces es como entender o sea, las cuestiones más allá de las cifras, ¿no? Y nada, o sea, como este tipo de indicadores nos señalan y nos dilucidan muchos, no sé, como otras perspectivas que a lo mejor, pues, no sé, no podríamos tener si no estuvieran desagregados. Incluso si no estuvieran desagregados, ahorita les voy a decir cómo hacerlo por nosotros mismos, o sea, cómo buscar estos datos, pero bueno, o sea, gracias les digo, el INEGI creo que se ha actualizado constantemente y cada vez ha ampliado más las cifras y hasta indicadores. Yo recuerdo que cuando hacía más la cobertura en términos nacionales, no, por ejemplo, nunca daba el INEGI sobre la población que era activa, pero que no buscaba trabajo. Y esto pues suena, ¿no? O sea, como, pues claro, ¿no? O sea, puedes no trabajar y no buscar trabajo, supuestamente, en este país. Pero eso no explica nada hasta que recién, hace como un año, sacaron un indicador en el que explicaban que la mayoría de esta población, de personas que podían aplicar a un trabajo y no lo hacían, eran mujeres. Y esto también, ¿no? O sea, como que estereotípicamente podemos pensar muchas cosas de por qué las mujeres en edad de trabajar no lo hacían. Hasta que el INEGI explicó que no lo hacían porque ellas solo no tenían experiencia laboral o ellas no sentían que tenían experiencia laboral porque solo se habían dedicado al trabajo doméstico y al trabajo de cuidados.
Y entonces ellas mismas se descartaban y decían, nunca me van a contratar porque no tengo experiencia. Y claro, las vacantes dicen todo el tiempo que tienes que tener 10 años de experiencia, ¿no? Y pues, no, ¿dónde van a sacarlas si solo se han dedicado a hacer este trabajo? Y esto, no sé, o sea, son como estos indicadores que nunca pensarías, que nunca se te atravesaría tanto, a lo mejor por vivencias personales, o sea, como no, a mí, no sé, mi mamá, ella buscó trabajo cuando pues ya teníamos, nosotros ya estábamos más grandes y ella pues también se había dedicado al trabajo doméstico y de cuidados, ¿no? Básicamente, de administración del hogar, etcétera. Y por supuesto, no de forma pues no reconocida remuneradamente. Y ella misma decía como, no me van a contratar si busco trabajo, o sea, siento que no tengo experiencia, ¿no? Hasta que sí la contrataron y como tú pensarías, el INEGI no me va a dar nunca ese indicador, ¿no? O sea, si yo quisiera buscar cuántas mujeres viven ese panorama, o no me va a explicar por qué, o no me va a dar una cifra exacta, porque antes, insisto, creo que no se medía con tanta precisión y ahora sí, y creo que es aquí donde entra como esa, buscar esa historia, ¿no? O sea, de por qué las mujeres no buscan trabajo, aunque podrían hacerlo, pues no es por otra cosa más que por falta de como seguridad, ¿no? En sí mismas, pero justo no es su culpa, es como todo lo que las ha llevado, las ha orillado a creer que no podrían acceder a un trabajo remunerado. Y también, o sea, es como aquí podemos observar la cuestión de la informalidad, o sea, son cifras que necesitamos tener muy presentes, sobre todo ahorita que me parece que aumentó cuántas mujeres se encuentran trabajando en la informalidad, que es decir, a lo mejor de forma precaria como sin un contrato y sin seguro social, pero pueden estar yendo o teniendo home office desde sus hogares, ¿no? O por otro lado que están haciendo venta o están o sea, como teniendo otro tipo de actividad de forma independiente y eso es a las que más les ha impactado, ¿no? Y o sea, como ya viendo grandes rasgos a nivel global, la informalidad puede acarrear otro tipo de problemas a largo plazo, lo cual es también como otro tipo de indicador, o sea, por ejemplo, en primera que no tienen seguridad social. Y esto ya es un problema, ¿no? De la población. En segunda es que pues no están acumulando nada para su futuro, para sus pensiones. Entonces, digamos que en un futuro las mujeres mayores vamos a sufrir porque no estamos bajo un mismo sistema laboral que los hombres y entonces no estamos acumulando lo suficiente para nuestro futuro, nuestro retiro. Y entonces por eso vamos a ver a más mujeres que están en etapa de retiro, que a lo mejor estén trabajando todavía o que pues tengan que ser sustentadas por sus hijos, aunque eso ya no ocurre, o sea, ya no se puede. Eh, y, o sea, como que son todas estas consecuencias que hasta parecen catastróficas, pero bueno, que si logramos como desglosar desde ahora, podemos a lo mejor evitarlo, ¿no? O sea, bueno, se necesita como hacer toda una reforma de pensión, etcétera, ¿verdad? Pero de entrada ya tenemos eso. Déjenme ver si ya acabé por acá, porque pues este boletín que no nos vamos a basar siempre en un boletín, ¿verdad? Porque además no siempre vienen así de completos, pero me parece que lo que trae está muy bonito. No sé si a ustedes también les guste mucho como las cifras, pero creo que nos hablan mucho. Y ahora sí, también los voy a llevar a qué hacer si no tenemos eh, como este boletín tan desagregado en términos laborales. Aquí podemos hablar también, aquí podemos buscar en los tabulados que tiene el INEGI por sector, como aquí podemos ver. También podemos ver si queremos acotarlo a un área geográfica, que en realidad pues, son casi siempre los estados, o si queremos buscar años, ¿no? Y incluso, por ejemplo, yo estuve haciendo una cobertura para la revista Manufactura, que es un sector, pues, igual, muy feminizado, o sea, históricamente, y sobre todo que siempre ha estado casi al norte, ¿no? Entonces, como que más o menos podemos encontrar que hacia allá es donde está como este sector y también podemos como estudiar cuáles son como
el contexto en el que vive, ¿no? Que siempre cambia, o sea, del norte al centro. Y, por ejemplo, yo pues me enfoqué cuando Andrés Manuel, el presidente, anunció que iba a hacer recortes a las estancias, y me di a la tarea de buscar cómo esto iba a impactar a las mujeres del sector textil, bueno, del sector textil, que eso también viene en el INEGI, es muy bonito. O en general de manufactura, porque pues eso nos lleva a estudiar como más cifras importantes, ¿no? Y como saben, el sector manufactura es muy importante para el país, como que en los sexenios anteriores es donde más obviamente repercusión e inversión había tenido, entonces claro que esto iba a impactarles a las mujeres que fueran madres. Y la mayoría eran, o sea, como buscar también si eran madres solteras, o sea, madres sin un jefe, o sea, sin un padre, ¿no? En la familia o que no estuvieran con alguna otra pareja, porque claro, cuando pues solamente hay un ingreso en la familia, que a veces esto todavía ocurre, pues podemos entender que probablemente les va a impactar más porque esto pues justo no tienen ingresos como para adquirir un servicio privado. Y entonces aquí mismo, aquí puedes buscar el sector de manufactura en algún punto. Creo que aquí ya lo... No, no lo dejé. Servicios financieros, inmobiliarios, corporativos, comercio, construcción, industrias manufactureras. Estoy un poco ciega, perdón. Y ya que tienes esta actividad, pues, obviamente puedes elegir muchas más, ¿no? O sea, si quisiéramos saber cuántas mujeres hay trabajando en minería, etcétera. Luego podemos poner variables en sal. Si quisiéramos como entender sobre sus ingresos o gastos, pero creo que no va a ser necesario. Remuneraciones, ingresos, creo que podemos ir solo ahí. Consultar. Y aquí nos da el resultado. Esto no estaba así hace un año, se los prometo. Entonces, también hay que actualizarse mucho como con las cifras y el INEGI y sus indicadores, pero lo interesante es que podemos descargarlo, ¿no? Y que aquí ya nos lo da en tabla y ahí ya, o sea, si quisiéramos como hacer gráficos, que es muy, o sea, muy útil a la hora de todo, lo podemos hacer desde nuestra hoja de Excel. Em, ¿Qué más? Censos. Otra forma de obtener esas variables, que era lo que les decía como en cuestión de cifras, si no nos lo daba el INEGI como tan desglosado, es... Voy. Con este tabulado, les comparto. Este tabulado que también es muy completo y también lo podemos extender. A veces tarda en cargar porque creo que obviamente buscar como con tantas variables o sea, hace que colapse un poco, pero es muy útil. Entonces, por ejemplo, aquí si queremos conocer como de sexo, queremos saber eso. Periodo de encuesta, eso también es importante porque obviamente no hay un censo constante o diario de algunos indicadores. Entonces, pues con eso vamos a ver o sea, cada cuánto lo han tomado y hace cuánto no se toma, ¿no? Por ejemplo. Y aquí justo nos da variables económicas que espero, no sé si alcancen a leer, pero intenté hacer zoom. Sí, Súper. O sea, aquí podemos buscar todo, ¿no? O sea, podemos buscar cuántos días trabajan las mujeres ahorita y creo que sí me da sector. Bueno, o sea, de todo, ¿no? Y entonces yo lo que hice en esa ocasión fue buscar si contaban con seguridad social, que creo que está por acá. Condición ocupación no.
Condición acceso a instituciones de salud. Secundario, que normalmente son las que incluyen las estancias. Y tal vez, creo que puedo ver si número de hijos, población con población, edad, acá está, número de hijos nacidos vivos. Incluso aquí también marqué estado conyugal para saber si había madres que estuvieran solteras. Y listo. Creo que, bueno, o sea, obviamente pueden ir marcando más. Obviamente, entre más marquen, probablemente más confuso, más variables tengan. Entonces, podemos irlo haciendo así de como ligero al inicio. Pero insisto, o sea, podríamos ver desde un estado en específico, incluso podemos saber hasta qué educación tienen, o sea, de instituciones de educación y ya le damos en ver consulta y es donde tarda porque está procesando todos nuestros datos que le solicitamos. Y luego acá podemos justo elegir las variables que queremos. Este es como el total, ¿no? Y que nos está dando y también nos está mostrando que ese levantamiento se hace durante el primer trimestre de cada año. Entonces, aquí además nos da de mujeres que sí, perdón, bueno, de personal que tienen acceso a instituciones de salud, los que no tienen, y es eso. Luego, entonces ya aquí marcamos si queremos de madres solteras, si queremos de cuántos hijos tienen. Yo aquí marqué, pues sí, fui uno por uno para no como tener una cifra muy alocada. Y eso también sirve mucho porque, o sea, claro, de 6 hijos y más, va a ser una cifra un poco más pequeña. Entonces ya como que, pues, automáticamente puedes hacer la suma. Y aquí ya, bueno, pones de 1 a 2 hijos, ¿no? Que es como estamos pensando que es el promedio. Y ya ponemos mujer. Entonces le damos en actualizar consulta porque ya él, nos lo va a dar de esta forma mucho más específico. Y vamos a ver pues la cifra, ¿no? Que está fuerte. Aquí ya nos marca que del total de trabajadores en la manufactura, solo 3.811 mujeres tienen acceso a instituciones de salud eh, y los que no tienen pues es la mayoría, ¿no? Um, Más, claro, siempre está como este margen, ¿no? En el que no está especificado y eso es lo que nos va a servir. También podemos como marcarlo aquí para que nos lo dé más visual, claro, pero insisto, o sea, esto, o sea, lo puedes ya convertir tú en un gráfico mucho más útil al final para el lector, porque pues nosotros lo entendemos, los del INEGI lo entienden, pero obviamente el lector pues no, o sea, no le va a servir de nada. Y ya, listo, aquí lo tenemos así por sexo y podemos marcarlo para que nos lo dé de esta forma. Ahora vamos a ver. Y, ay, no, me sale. Eso sí, no sé cómo regresar sin que se borre toda la consulta, pero eh, casi como lo estábamos viendo, es como el total. Y también aquí nos da la opción de hacer la descarga por Excel para que pues lo tengamos mucho más presentes, o sea, de nosotros. No, ya lo cambié todo, perdón. Listo, acá está. Y ya, o sea, yo lo que hacía obviamente era pues descargarlo y ya justo lo que hacía era que iba descargando una por una, o sea, ya después me iba de 3 a 5 hijos, luego de 6 y más hijos, que pues era lo que acotaba en la nota, o sea, ponía de 6 y más hijos o hasta 6 y más hijos, porque no especificado, realmente no nos dice nada. Y esta es otra forma de como consultar las cifras y nos va a servir mucho, ¿no? Entonces vamos a decir que probablemente estas mujeres, no, o sea, sin acceso a instituciones de salud, no les iba a impactar lo de las estancias, pero a 3.000 sí les iba a impactar. Bueno, esto, o sea, ya, eso, el anuncio fue en 2018, me parece, entonces, o 2010, antes, sí, fue en 2018 para entrar a 2019, entonces obviamente tendremos que fijarnos en esta cifra. Ahorita pues ya imagino que justo baja
por la pandemia. Y justo, o sea, como que esos son los desagregados que vamos viendo por género. Y justo lo que les decía es que el INEGI pues nos da estas cifras y ya nosotros podemos como hacer pues nuestra investigación, ¿no? De buscar a estos casos de, o sea, voces ya, ¿no? De mujeres que nos digan quiénes son, ¿no? Dejar de ponerle cifras nada más y ver quiénes son esas mamás solteras que van a tener que, no sé, buscar otro servicio o que van a tener que dejar su trabajo incluso, ¿no? Porque pues estereotípicamente recae en ellas el trabajo de cuidados. Y bueno, en realidad no quisiera extenderme mucho más. Obviamente podríamos hablar de indicadores en comercio, que ahora es un poco en lo que estoy trabajando, o bueno, comercio internacional. Hay cifras muy, muy interesantes sobre cuántas mujeres se involucran en la exportación, de qué influye para que lo hagan, qué influye para que no. Y esto nos ayuda mucho a, pues, un poco darle forma al mundo. Y bueno, igual yo quisiera decirles que si tienen dudas, si quieren hablar de algún tema que quisieran expandir, pues quedo a sus órdenes y de nuevo, pues le agradezco a la universidad y a Guadalupe pues por la invitación. Y ojalá también ahora si tienen dudas, pues es momento de responder. Estefanía, estuvo maravilloso lo que nos has compartido. Creo para todos nos sirve, incluso hasta los que no se dedican al periodismo. Y bueno, pues yo quisiera preguntar por el chat si quieren hacer preguntas o en vivo. Mientras tanto, yo te quisiera preguntar, ¿cómo reaccionan tus colegas periodistas y o tus empleadores, ¿no? Tus jefes, cuando tú les dices que haces periodismo con perspectiva de género? ¿Cuál es la reacción? ¿Es bien recibido? ¿Te tratan como con pincitas? ¿O dicen, oye, ahí viene la feminista? ¿O cómo es esto? Eh, Casi no, la verdad es que creo que se debe a los cambios de años recientes, ¿no? Que ya al contrario es un poco más bienvenido y que es también, no sé, como un indicador más, ¿no? Precisamente, o sea, es un agregado. Hay un problema ahí, es el que me adjudican todo lo que tiene que ver con mujeres y aunque a mí me apasiona mucho, pues, conocer estas cifras, más que nada por todo lo que nos dicen. Eh, pues al final, o sea, no significa que todo el tiempo quiera hablar de eso, ¿no? Entonces, insisto, no me molesta, siento que todos deberíamos aprenderlo para que no solo quienes estamos un poco más adentrados como en este desagregado de cifras y de historias, pudieran hacerlo también. Pero bueno, realmente creo que no sé, o sea, históricamente siempre hemos hablado de temas que atañen a un público en general, ¿no? O sea, como recién había leído un trabajo muy bueno que se publicó en el medio El SEO, y la reportera hizo un trabajo en el que explicaba cómo las mujeres pagaban más por productos financieros como seguros de vida, ¿no? Y las justificaciones estaban basadas justo como en cuestiones muy, incluso viejas, ¿no? O sea, como que decían, es que las mujeres son más propensas a padecer cáncer de mama, y entonces como que decías, pero, o sea, ¿dónde está eso, no? Comprobado, y los hombres también pueden tener cáncer de próstata, ¿no? O sea, como, ¿qué tiene eso que ver? Y en todo caso, ¿por qué voy a pagar más dinero solo no? Porque mi cuerpo, pues, reacciona de esta forma, ¿no? Entonces, creo que eso ya es otra cosa, ¿no? O sea, sí, antes hablar de productos financieros era importante, de decir cuánto costaban, cuál te convenía, etcétera, pero ahora hablar sobre, o sea, cómo nos impacta a las mujeres es también muy interesante. Y algo que recién aprendí justo hablando un poco ya de comercio internacional es que está bien hablar de, o sea, creo que esto ocurre también en las reglas del periodismo, ¿no? O sea, como que te dicen, tienes que empezar de lo particular, irte a lo general o viceversa y va a acotar mucho. Ya no soy tan partidaria de solo hablar de las mujeres porque sabemos quiénes vamos a leer esas notas, pues las mujeres, ¿no? Y al final del día todos tenemos que entender cómo nos impacta el hecho de que las mujeres paguen más por servicios financieros o que ganen menos, ¿no? A todos, porque al final del día todos convivimos. Entonces, algo que empecé a hacer más es hacer
por ejemplo, un contenido, un texto en el que empiece hablando de lo general, ¿no? Por ejemplo, estaba hablando de ruedas de negocios internacionales, ¿no? Entonces, empecé diciendo cómo hay que ir a una rueda de negocios, ¿no? O sea, cómo podemos prepararnos si eres un empresario que te interesa exportar. Y en medio ya puse como hay algo que ocurre cuando las mujeres se presentan a ruedas de negocios y una cosa es que no son tan directas al vender su producto. Y hablábamos específicamente de un contexto en Latinoamérica, entonces esto tenía que ver no porque biológicamente no fuéramos directas al negociar o agresivas, como muchas veces se dice, sino porque socialmente nos inculcaron que si hablabas, si eras directa, si proponías algo muy, no sé, un precio muy alto, te iban a, ¿no? O sea, a lo mejor ibas a ser mal recibida, entonces te enseñaban como a ser más tímida, a ser menos agresiva, a ser como súper, como encantadora, y pues la verdad es que si los hombres no tienen por qué hacerlo, ¿no? O sea, ¿por qué las mujeres no? Y entonces el impacto era tal que las mujeres exportan menos, perdón. Entonces, eso ya lo metí en una nota en el que todo el mundo lee y que se dan cuenta que sí, las mujeres están exportando menos, y entonces al final lo que hacía, para como un poco al llamado a la acción, era decir, ¿qué vas a hacer? No, o sea, tú si eres organizador de una rueda de negocios, ¿cómo vas a incluir a las mujeres? ¿No? O sea, ¿qué específicamente vas a otorgar para que las mujeres se sientan en un espacio cómodo para hacer estas negociaciones, por ejemplo? Gracias, Estefanía. Hay una pregunta, te la leo. Es de Viviana Ábalos y dice, ¿crees que hay un estereotipo o estereotipos que las finanzas y la banca es un ambiente únicamente para hombres? ¿Cómo abordarlo en un texto? Ok, que hay estereotipos. Y Sí, que las fascina. yo creo que sí, definitivamente hay un estereotipo de muchos aspectos, ¿no? O sea, incluso cuando creo que hay una historia que antes en México, no sé, las mujeres reporteras no tenían permitido entrar a la Bolsa Mexicana de Valores. Entonces tenían que esperar a que sus colegas reporteros salieran a darles la nota. Y entonces creo que esto ya nos dice algo, ¿no? Imagínense, eso pasó como en los 70s. Entonces, y si pensamos que las mujeres no cubríamos finanzas directamente, o sea, que no estábamos en el lugar de los hechos hace 50 años, pues sabemos que hay un rezago, ¿no? Y entonces eso nos lleva a pensar que igual, ¿no? Si buscamos la asociación de empresarios en México, no recuerdo bien cómo es las siglas, pero hace como 10 años apenas ingresó la primera mujer representante ahí, que es Blanca Treviño, justo. Eh, y lo mismo, o sea, Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, se llamaba de Hombres de Negocios. Blanca fue la que propuso que cambiaran el nombre, porque dijo, ya estoy aquí, ¿no? Y entonces, bueno, esto es una cifra, ¿no? Que nos dice si una mujer solo, ahorita creo que ya han ingresado más, pero si en ese entonces una mujer solo había ingresado a este consejo, y claro que nos está diciendo que hemos estado rezagadas y por eso se crean los estereotipos, ¿no? O sea, pues no vamos a poner tampoco que todo este tiempo, bueno, vamos a fingir que todo este tiempo las mujeres han sido emprendedoras o han estado en el sector de finanzas, porque no es así y como incluso intentar vender o decir como ya hay equidad, pues sería una mentira, ¿no? Entonces creo que o sea, ¿cómo lo abordaríamos esa cuestión? Es irnos a las estadísticas, o sea, las cifras no mienten y podemos hacer, no sé, como una búsqueda de organismos, no sé, a lo mejor si se busca de banca, pues cuántas directoras de bancas hay, ¿no? Creo que actualmente hay dos, no estoy segura, pero no, o sea, la cifra es baja. Y esto ya claro nos dice como, bueno, es un ambiente para todos, pero actualmente solo hay hombres. ¿Y qué significa? O sea, ¿qué toma de decisiones hacen que además pueden impactar a las mujeres, ¿no? Precisamente por la falta de representación en la que si ellas no tienen
una opinión, si no tienen una perspectiva que digan, oigan, a mí me impacta de esta forma, pues no se va a hablar, no se va a discutir y públicamente no se va a decir. Entonces, sí, yo creo que sí existe un estereotipo, pero es un estereotipo que está basado en una realidad, pero se puede desbancar, o sea, si vamos y decimos, wow, el porcentaje de hombres líderes en la banca es tal en comparación con mujeres, ¿por qué? Ya podemos como ir desglosando eso. Gracias. ¿Alguna otra pregunta que quieran hacer por chat o incluso en vivo, si gustan? Sí, sí. Estefanía, en lo que se animan, quisiera preguntarte, o más bien pedirte, si puedes mencionar tu colaboración con el BID y un poco destacar que también es una fuente de cifras, de indicadores, ¿no? Un poco como lo decías en el INEGI, claro, a nivel más regional, ¿no? Claro. Sí, bueno, yo actualmente soy consultora de comunicación y marketing en la plataforma Conecta Américas del Banco Interamericano de Desarrollo. Estoy de manera externa y está en el sector integración y comercio. Entonces, bueno, por eso es que estamos trabajando un poco más de cerca con empresarios y empresarias de América Latina y del Caribe, precisamente porque abarca toda la región. El BID genera cifras, o sea, que son útiles para la toma de decisiones en esta región, en estos gobiernos. Y justo hace pues mucha investigación, pero no, o sea, es, digamos, directa, ¿no? O sea, retoman como cifras que sabemos que están, o sea, con los empresarios con los que estamos directamente trabajando, entonces como que le hace un levantamiento mucho más riguroso de lo que, no sé, a lo mejor como periodísticamente hablando, porque claro, se hace desde investigación académica, podría decirse. Entonces, emiten varios informes, varios reportes en donde ahí es una fuente que podemos hablar, hacer una comparación, ¿no? O sea, creo que eso nos ha dado también mucha luz sobre distintas cifras y bueno, yo, por ejemplo, que me enfoco un poco más en género, el banco ya es cuando puedes comparar de cuántos años estamos en México, lejos de la brecha de salarial, por ejemplo, en comparación con Argentina, ¿no? Y creo que Argentina iba muy bien, de hecho, a comparación de México. Entonces, esto más que ayudar, pues, además de a las mujeres, a las empresarias, pues también es un poco para ver dónde hay un área de oportunidad. Pero bueno, creo que ya como periodísticamente solo nos atañe hacer una lectura de estos informes y creo que hay data muy interesante que podemos estudiar y sobre todo pues publicar. Hay nota, como les digo, en casi todas, en una cifra ya puedes hacer como toda una nota, ¿no? Un reportaje incluso. Gracias, Estefanía. No sé si alguien más quisiera preguntar, sino para dar por cerrada la charla. Eh, Pueden hacerlo por chat, les digo, en vivo. Mientras tanto, ya les puse en el chat el link de Connect América que les contó Estefanía y también del BID. También les estoy poniendo aquí abajo el Twitter de Estefanía. No sé si les quieres dar otro contacto. ¿Este está bien, Estefanía, el Twitter? Twitter está bien, muchas gracias. Es donde pues más estoy como, digamos, de forma pública. Y a lo mejor ahí viene también la liga para suscribirse al newsletter en el que estoy trabajando, que es Economía Feminista. Bueno, se llama ¿Cuál crisis? Porque en general pues también hablo como de temas económicos que no solo son de feminismo, pero pues creo que lo que he hecho es que justo ya mi perspectiva es que todo nos impacta a las mujeres porque vivimos en esta sociedad y entonces cualquier cosa pues puede ser abordado desde esa perspectiva. Muy bien. Y también les ponemos aquí abajito información si quieren de la maestría que organiza estas sesiones. Tenemos aquí un WhatsApp que nos hace favor de poner Christopher. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos por estar aquí. De verdad, Estefanía, que es muy interesante y muy noble de tu parte compartir este tipo de información con pues nosotros, con chicos que están iniciando, apenas están iniciando en esto. Te agradecemos muchísimo que nos hayas pues dado unos minutos, una hora, digamos, de tu tiempo para esto. Y quien quiera seguir en contacto con ella es a través de Twitter, así fue como yo la contacté a través de Twitter. Entonces, bueno,
Pues un abrazote, los invitamos a las 2 pláticas de la siguiente semana. Pueden informarse a través del Facebook Posgrados UC, ¿vale? Muchísimas gracias. Un abrazo a todos, incluido para ti, Estefanía. Adiós. Gracias, gracias por todo. Hasta Bonita luego. tarde.